Gracias. Bien. Tito, please. Perdón. Ya. Necesito que se presente con su nombre completo y su edad porque tenemos que escribir todos sus datos completos. Ok. Un segundito, por favor. Bien, mi nombre es Alex Castillo Ventura. Soy de la ciudad de Lambayeque. No sé si sea necesario que diga mi edad, pero nací en 1983. Y bueno, soy escritor. A eso me dedico. De eso vivo. ¿Qué tipo de género escribe usted? Bueno, yo me empecé, creo, como la mayoría de escritores, haciendo poesía, pero muy temprano también incursioné en la narrativa. Empecé escribiendo cuentos de género romántico y fantástico. Bueno, conforme van pasando las lecturas, conforme van pasando las experiencias, ya me he ido entrando a textos un poco más profundos, con un poco más de manejo de la técnica narrativa. Y últimamente, pues que he podido escribir mi primera novela, ¿no? Una novela breve, sí, pero es una novelita que me está dando mucha alegría. El niño en el bosque. Niño junto al bosque. El niño del bosque, que justo la tengo por aquí. Ahí está, en físico. Qué bueno. Sí, También estábamos. está en virtual. Bueno. Y justamente también es una de esas preguntas. Entonces, está en la novela. ¿Qué le motivó a usted a escribir? Bueno, en realidad todo empieza por el amor a la lectura, ¿no? Uno le empieza a coger tanto cariño a los libros que ya pasa de una mera obligación de escuela, tal vez donde le dejan lecturas ya preestablecidas, a empezar por buscar por iniciativa propia nuevas experiencias, nuevos escritores. Entonces, de pronto también surge la idea, surge el entusiasmo por querer ser como esos escritores que uno lee. Entonces, es así que uno empieza a bostejar tímidamente sus primeros versos, sus primeros poemas. Y ya, bueno, una vez que tú empiezas y decides o sientes que puedes dedicarte un poquito más serio a eso, ya deja ser más que un hobby, ¿no? Sino algo ya tal vez que constantemente se está llamando y se convierte para mí ahora ya en la actualidad como una profesión, ¿no? ¿Qué es lo que usted considera algo esencial para que haya escrito su libro, su primer libro que me dijo, del niño? Bueno, en realidad El Niño del Bosque es mi último libro, o sea, como novela sí es mi primera novela, pero es mi último libro. Recién lo he publicado este año, hace creo que un par de meses, pero mi primer libro lo publiqué allá por el 2006, que fue un libro de poemas y cuentos románticos, juveniles. Luego publiqué un libro de poemas y microrelatos en el 2010. Y bueno, y ahora El Niño del Bosque. Así como libros tengo 3, como libros propiamente dicho, pero también he publicado varios cuentos sueltos, ¿no? Por ejemplo, mis últimos cuentos sueltos que publiqué de manera así individual fue mi cuento Magda Palma, otro que se titula Azul, y uno que se hizo muy conocido sin que yo lo buscara, El Diablo Enamorador. Pero bueno, a mí me motiva escribir de todo, o sea, uno puede escoger, puede tomar como escritor cosas de la realidad, nuestras vivencias, incluso experiencias de otras personas, y uno ya la va complementando también con nuestra propia imaginación, porque por más que tú cojas algo real, cuando ya lo pasas a un libro ya se transforma automáticamente en ficción. Entonces, nuestra materia prima puede venir de cualquier lado, ¿no? Y si ya se queda ahí constantemente, va dando vueltas y uno siente que ya tiene que sacarlo, pues ya se empieza a trabajar. Entonces, nuestra inspiración, si así le queremos llamar, viene de todo lado. ¿Y su libro, El Niño del Bosque, tiene alguna referencia bibliográfica? No sé, quizás
Bueno, mira, te contaré. Yo he crecido pues leyendo de todo, ¿no? He leído mucha literatura realista, pero como yo empecé en mis primeros escritos a escribir literatura fantástica, cuando yo vuelvo a esos escritos ya un poquito más maduro, en realidad me encuentro con una literatura que, que nunca ahí a soñar, a pensar con una historia de fantasía. Eh, bueno, me sale un aviso acá, no sé si me está escuchando, me avisa por favor. Bueno, ¿Me escucha? Sí, se entrecortó un poquito. Sí, hace rato son... Genial, genial. Entonces continuamos. Bueno, les estaba diciendo que al leerle yo a mis hijas nuevamente los libros fantásticos que yo había leído, empezó a surgir la idea de escribir yo algo así. Entonces, yo conocí en la realidad unos hechos también extraordinarios, pero tenía que darles ese toque mágico. Entonces, la fantasía de los niños es espectacular. Yo veía cómo mis hijas jugaban y a sus juguetes les daban vida, o ellas mismas se creían princesas, se creían hadas, creían tener superpoderes. Cuando se juntan con mis sobrinos, ellos también, empiezan a hacer un montón. Yo los miraba atentamente y yo decía, yo tengo que escribir algo sobre eso. Entonces, de esa manera fue que surgió primero el mundo mágico, donde los niños hacen realidad sus fantasías, que se llama en mi libro Imaginaria. Y la historia del niño del bosque viene de la mano pues con un hecho familiar que me contaron así algo suelto, que mi papá había sido el primer niño que nació en un bosque, uno de los bosques de Lambayeque. Ahora yo empecé también a indagar ahí el tema familiar, a ver qué pasó aquí, por qué, ¿no? Y ya, junté las dos cosas, el nacimiento de mi papá y que ahora, que ya está pues incluso adulto, le siguen llamando el niño del bosque, con lo otro de los niños que hacen realidad sus fantasías en esta tierra mágica, ¿no? Entonces, por eso fue que nació esta novelita que la pude trabajar el año pasado en tiempo de pandemia, como todos saben, tuvimos tal vez un poquito más de tiempo algunos, y estuve ahí constantemente dándole a la historia hasta que la terminé. Ya vino pues el proceso de hacer la corrección, la edición, y por fin pudo nacer pues esta novelita que, como ya se la mostré, me ha traído muchas alegrías porque los niños que la han leído son totalmente felices y yo les juro que al ver sus reacciones, al escucharlos, cómo hablan de los personajes, me tiene totalmente encantado. Entonces, pues aquí está El Niño del Bosque para todos. ¿Eso de ahí lo encontramos en cualquier librería ahí en Chiclayo, Lambayeque? Bueno, sí, justo está ya repartida en varias librerías a nivel nacional. Y si hablamos de Chiclayo específicamente dicho, hay una librería en la avenida Balta que se llama Melanie. Ahí está la novela El Niño del Bosque, en toda la avenida Balta. Es fácil encontrar la librería porque tiene su letrero. Librería Melanie. Y en Lambayeque está... Eso está pasando en la Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Perdón, la Pedro Ruiz, la calle Pedro Ruiz. Claro. Justo está creo que por un restaurante al frente que se llama El Rancho, creo, si es que no me equivoco. Yo soy de Lambayeque y bueno, en Lambayeque está en una librería llamada Agosto que está en toda la avenida principal, 2 de Mayo. Entonces, por ahí está y también está en Amazon. Porque en plataformas digitales también está. Sí, está en Amazon, tanto en ebook, ¿no? A un precio muy módico, porque creo que está $1 nomás en la versión en ebook. Y en físico sí está un poquito más caro y bueno, también hay que esperar pues el tiempo de envío porque lo envían desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué es más rentable para usted? O sea, para usted como el escritor, ¿publicar un libro físico o hacerlo de manera electrónica? Mira, yo antes de publicar este libro estuve estudiando un montón de cosas porque claro, sucede que nosotros los que somos artistas, y para todo, ¿no? Lo que hacen danza, lo que hacen música, los que hacen teatro,
no solamente es hacer lo que nosotros sabemos, ¿no? Sino también tenemos que trabajar en cómo hacerlo llegar al público. Entonces, ahorita en estos tiempos, pues hay un montón de herramientas, ¿no? Pero también está el saber manejar las herramientas y ser constante, porque si solamente nos entusiasmamos al principio y después lo dejamos, creo que por eso es que mucho producto queda ya en el olvido o se deja de lado. Pero en cuanto a publicar de manera virtual, obviamente es más módico en el sentido de que tú no puedes, o mejor dicho, tú ya no inviertes en una impresión, ¿ya? Entonces las personas ahorita, muchas leen de manera virtual, o sea, en su celular, en su tablet, tiene la ventaja de llevar no cientos, sino hasta miles de libros en tu tablet o celular y los lees cuando tú quieras y donde quieras. Pero también existimos, y yo me cuento entre ellos, los que preferimos pues el físico, ¿no? El estar ahí con el papelito, sintiéndolo ahí. Entonces, para ese tipo de público también es que se decidió sacar versión así en física, y en Amazon también, ¿no? O sea, como les digo, hay de todo para todos, pero pues, ¿qué les digo? En el caso de que alguien se anime a hacer algo así físico, eh, tienes que trabajar en una campaña muy fuerte para que este libro termine llegando al público y no se termine pues quedando, digamos, ahí en tu casa por años y años y años, porque pasa. O sea, yo tengo muchos colegas escritores que tienen libros en casa y a veces no se venden. Ya estamos en una realidad que es un poquito complicada, y si a eso le sumamos el tema de la pandemia, pues es difícil, ¿no? Pero hay que seguir. Al final, si lo que tú haces te gusta, pues no te vas a dar por vencido, ¿no? Bueno, ¿y en ese momento tiene algún preparado otro libro? Mira, yo ahorita estoy escribiendo un libro nuevo, un libro, sí es de temática realista, un libro que tiene un título curioso, porque el título sí surgió desde el principio. A veces escribimos algo y el título recién viene al final, pero en mi caso, ya con estos dos libros, tanto El Niño del Bosque, que ya sabía que se iba a titular así, como el nuevo libro que estoy bosquejando, Entre Cachos y Marraquetas. Ahora ustedes dirán por qué se llama así. Resulta que yo conocí de cerca en mis años juveniles, y después también ya cuando pues nacieron mis hijas y había que buscar qué hacer, o que buscar pues cómo sostener el hogar, porque uno soltero, uno joven, uno hace lo que quiera y vive si es posible con un vaso de agua al día. Pero ya con familia pues es diferente, ¿no? Hay que pensar ya no solamente en uno, sino también en el caso de mis hijas, en la familia. Entonces conocí de cerca el mundo de la panadería. Y les digo, en ese mundo hay miles de historias. Hay unas historias un poco truculentas, hay graciosas también, hay de todo tipo. Por eso esa novela va a ser un poquito más fuerte y tal vez va a ser bastante voluminosa, porque hay un montón de cosas que tengo ahí que van a salir muchas páginas. Eso es lo que estoy haciendo. Pero mira, en los niños que han leído El Niño del Bosque, incluso por acá tengo uno que me está dando vueltas, que es mi sobrino, que ha sido el más entusiasta con El Niño del Bosque, que me está pidiendo la segunda parte ya. Ya, segundo tomo, al toque no es. El segundo tomo ya. No, incluso yo cuando yo terminé la novela, yo pensaba que no iba a ser suficiente, que ahí había más maíz que ganar. Entonces yo decía, en algún momento, tal vez, incluso en un pequeño videíto que hicimos con un canal cultural de Lambayeque, yo dejé abierta la posibilidad de que tal vez podía convertirse la obra en una trilogía. Pero todo, obviamente, cuando el libro todavía no salía, ¿no? Y ahora que ya salió, que tiene ya su par de meses por ahí, y los niños que están en ese plan de que qué viene después, pues seguramente, ¿no? Seguramente también va a haber ahí una continuación. Ideas ya van surgiendo, incluso ellos también me están dando ideas, y bueno, lo que venga ya pues se enterarán, espero, cuando salga. Hablando justamente de los lectores, ¿qué opina usted sobre el grado de lectoría aquí en el Perú? Bueno, la cosa está complicada, ¿no? Es difícil. Mira, yo he estado hace poco en Piura,
me tuve que ir a Piura justamente por el tema de la distribución del libro. Y a veces da pena entrar a una librería porque ya no se venden libros, a pesar de que el letrero que tienen al frente es librería. Venden cuadernos, papeles, lápices, mejor dicho, útiles escolares. Y no tienen libros, no venden obras literarias. Y la pregunta de por qué no las venden es justamente porque no hay quien las compre. Mejor dicho, no hay lectores. Y es un poco penoso porque, imagínense, así como hay músicos, cantantes que viven de vender su música, pues nosotros los escritores vivimos de vender nuestros libros, ¿no? O sea, si no los vendemos nuestros libros, ¿de qué vivimos? Pero claro, no soy fatalista, nunca me ha gustado ser pesimista, al contrario, sé que podemos encontrar en todo sitio, aunque sea un pequeño nicho de personas que sí les interesa la cultura, que sí leen. Entonces, así como encontré librerías que me dijeron, no, acá no, también hubo librerías que me dijeron, sí, por supuesto, sí, sí es para niños, incluso esa era una de las cosas que más me alegraba porque me decían, no, si es para niños, de hecho, porque los niños son los más entusiastas, todo lo que sea para niños sí se vende, sí se lee y genial, ¿no? Entonces, el problema está en contagiar eso a los demás, ¿no? Desde casa, o sea, desde casa, si los papás no leemos, ¿cómo queremos que nuestros niños lean? Si los hermanos mayores no leen, pues los chiquitos tampoco. Si hay casas que no tienen bibliotecas, no tienen, aunque sea un pequeño estantito ahí con libritos ahí, los niños crecen en un ambiente donde no hay libros y simplemente para ellos es un mundo ajeno. Entonces también está la tarea de contagiar el entusiasmo por los libros, que ellos lean todo lo que tengan que leer, porque ya después cuando son grandes ellos deciden qué leer, porque también es cierto de que no hay que obligar a leer. Yo no creo en eso, porque a veces a los niños se les obliga a leer temas que no les entusiasma. Es como cuando uno va a ver una película. Cuando tú vas a ver una película, tú decides si vas a ver de acción, si vas a ver de drama, si vas a ver de terror. No a todos nos gusta todo, entonces hay que ver por dónde va su camino y darles eso. Si les damos algo que a ellos les va a gustar, ellos solitos empiezan a buscar después los libros. Y a pedirle el segundo tomo. Aparte que también sus libros acompañan mucho la ilustración de los dibujos y eso creo que es Sí, importante. justo en esto que les estaba contando de que empezamos a trabajar con una campaña fuerte en cuanto a promoción del libro y una de las cosas que se pidió fue que tuviera ilustraciones. Entonces no solamente mandamos ilustrar la portada y la contraportada, sino que la novela consta de 8 capítulos y en cada capítulo se decidió pues poner una ilustración que presentara el capítulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, mire, y a full color. Sí, a full color e incluso en papel cuché. Claro, brillosito. O sea, está bien chévere. Eso sí, sí, hasta a mí me llama la atención cuando venía así. Sí, entonces incluso el libro, ¿no? Es un papel mate, pero sectorizado con brillo donde está el personaje, donde está el nombre, las solapas son muy anchas, ¿no? Entonces quisimos hacer un producto bueno para poder ofrecerle también a la cliente un producto que ellos pues quisieran tener, que quisieran tener ahí en su librería, que quisieran leer o compartir con otras personas. Entonces, por eso, ¿no? Por eso se decidió hacer así. Hablamos con una ilustradora muy buena, que es de acá de Lambayeque, y le encargamos, ¿sabes qué? Tenemos este trabajo para ti, queremos esto, y lo hizo, ¿no? Y la gente que la ha podido tener, pues imagínate, la ilustración te suele un poquito también ambientar las escenas y entonces la imaginación es tan grande que tú ya te metes ahí, ya parece que estuvieses corriendo en ese mundo, entonces, pues también, ¿no? Sí, eso pasa siempre cuando uno lee. Ya se siente ahí, que estuviera, y se imagina todas las cosas y peor si una ilustración ya Se está siente ahí. el protagonista también de la escena. Así es, así es. Bueno, no sé si Alexander tendrá algo más que preguntar, porque Creo que eso fue una enriquecida entrevista con usted, profesor. la verdad que nos ha costado demasiado conseguir a un escritor. Nos habían pedido de ciencia ficción, para ser específicos, y la encontramos. Y a la novela luego el profesor nos quitó eso y ya la encontramos a usted. Y muchas gracias por habernos brindado
tan pronto su tiempo, pensábamos que iba a ser imposible. Bueno, como saben, ayer fue el Día del Padre y he estado, más que por el Día del Padre, porque también coincidió con el cumpleaños de una de mis hijas, mi hijita mayor que cumplió 10 añitos. Y bueno, si algún momento les recomiendo, el libro tiene una página que se llama como el libro, El Niño del Bosque. Yo también tengo mi propia página de Facebook personal que se llama como mi nombre, Alex Castillo Ventura, y vamos a colgar algunas cosas porque obviamente mis primeros lectores han sido mis niños más cercanos, mi hija, mis sobrinos, y así el círculo se ha ido expandiendo. Hola, mi amor. Eh, y ayer le hemos hecho su cumpleaños de mi hija a sus 10 años y no saben qué temática ha sido. Del Niño del Bosque. Ha sido ella estaba entusiasmada, no papá, yo quiero con la temática del Niño del Bosque. Digo, pero ¿cómo voy a hacer esas cosas? ¿Cómo? La cuestión es que ha habido gente que también me ha... Ya, mi amor, disculpe la bulla, pero mi hija tiene una vocesora. María Luz, María Luz, háblale a tu hermanita, háblale. Pasen que estoy ocupado. Y bueno, hemos buscado a otras personas que ya son más profesionales en el rubro de, digamos, de las fiestas infantiles y han ayudado a hacer algo. Y hemos tomado fotos, hemos hecho videos, vamos a colgar algo seguramente próximamente en las páginas tanto del Niño del Bosque como en la mía, que de verdad me ha quedado en el alma y en el corazón para siempre, porque nunca pensé que mi libro, que yo lo escribí pues así, ¿no? Digamos en letras, ahora se pudiera ver ahí. Incluso han hecho una pequeña sí, y una pequeña significación de la obra con niños. Entonces, wow, ha sido algo muy bonito, así que... Salgan más adelante las películas de niños, no sé, en la historia. Eso pasa, imagínate, ojalá. Bueno, todo depende de los lectores, espero que ustedes en algún momento también lo puedan leer. Y bueno, pues lo recomienden por ahí, porque como les vuelvo a decir, todos los artistas necesitamos de que nuestro producto llegue a la gente. Y cuanto más se lea en el Perú, pues creo que estaremos mejor, ¿no? Así es. Bueno, No se muchos preocupe éxitos. por eso. Feliz día atrasado también. Pero También, su libro se siga vendiendo a montones. Y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias. Aquí sigo su página. igualmente, Luego. bendiciones.